Suscríbete a La Panterita. Y seguimos investigando. 25 minutos menos partido. La pifiada del central de gol de Argentina. La llegada tardía a los centrales, en ambos casos. Pero eso vamos a hablar después. El gran pase no dice. Sí, brillante. Y el gran control de Julián. Sí, listo. Y después recibo esto. Primero yo vine acá a las 7:30, ¿verdad? Para dar la información. 19:30, sí. Y agradezco mucho todo lo que estaba recibiendo como información. El candidato 1 es Alfaro. Gustavo Alfaro. El jueves probablemente se defina el técnico de la selección. ¿Hoy qué día es? Hoy es martes. El jueves. Sí. Pasado mañana. Sí. Los más firmes, 1, Alfaro. Gustavo Alfaro. 2, Scolari. Luis Felipe. Ese es el tema. Este jueves. Gustavo. Candidato 1, con ventaja sobre Scolari. 2. Un argentino y un brasileño. Bueno, es Alfaro candidato 1. Es más, vos le preguntás a Gustavo Alfaro hoy, jugadores de Paraguay, como si fuera que está acá. Conoce a todos los jugadores. Conoce muchísimo el mercado paraguayo. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Claro, niño. 19:30. Después entramos ya con el cantero, ya hablamos y comenzamos. Sí. Por eso le dije a Gerardo, corregí. Primero llega aquel primero contrato y es cláusula. Que terminaba ahí, el contrato. Y ahí después me dice Gerardo que habló con vos para combinar la palabra que iban a poner. Sí. Y le dije borrar el primero, porque fue un error mío. Dice el primero y yo me equivoqué. Cuídese, compadre, que no le falta a usted. Que no le falta. Y después seguí. No es que uno sea representante de Alfaro, no va por ahí. Uno informa e informa. Las cosas que te dicen. Le llaman a Obando. Vos tenés Obando la grabación. Come larga Obando, que ayer hablaron. Diego Obando, colega de Costa Rica. Para actualizar. Y después vamos a entrar en tema. Después vamos a estar lo de Fabricio Peralta, que pone en evidencia muchas cosas de la preparación física en Paraguay. Y ¿qué es lo que te pasa? Es más, yo creo que incluso con Obando tenemos que actualizar porque cambió de ayer a Perdón, hoy ya. le dije llamarle y no, hasta lo primero que le dije fue llamarle, como estamos haciendo una crónica, lo que hacemos en Fútbol a lo Grande, es lo anunciado ayer a las 19:30. No sé si entienden. Sí. El candidato 1 es Alfaro. Gustavo Alfaro. El jueves probablemente se defina el técnico de la selección. ¿Hoy qué día es? Hoy es martes. El jueves. Sí. Pasado mañana. Sí. Los más firmes, 1, Alfaro. Gustavo Alfaro. 2, Scolari. Luis Felipe. Ese es el tema. Este jueves. Gustavo. Candidato 1, con ventaja sobre Scolari. 2. Un argentino y un brasileño. Bueno, es Alfaro candidato 1. Es más, vos le preguntás a Gustavo Alfaro hoy, jugadores de Paraguay, como si fuera que está acá. Conoce a todos los jugadores. Conoce muchísimo el mercado paraguayo. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Esto fue. Y cuando le llamaron al colega Obando, 2 años de contrato, y ahí nosotros comenzamos a buscar. Y hay una cláusula, dice cláusula, 1 de agosto, que tiene que, ustedes son mejores, no sé, quienes hayan técnico, jugador, esa cláusula puede decir me voy o hay que pagar una rescisión. Vamos al colega. Sí, aquí también se ha hecho grande el rumor, porque después de la presentación de Copa América obviamente gustó lo de Alfaro, pero también ha salido una nota muy interesante en la que al parecer Alfaro le responde a un medio de comunicación y le dice que él tiene un compromiso y un contrato con Costa Rica, que él tiene trabajo en este momento, que si no tuviese trabajo hubiese sido diferente. De hecho, textualmente lo cito, la cita que se ha hecho aquí, muy tendenciosa de Costa Rica, que nos viene de Sudamérica, y dice: la verdad que me sorprenden, no sé nada, estoy con trabajo, si me buscaban antes de tomar Costa Rica con todo gusto hubiese ido, con respecto a notas no puedo hablar por mi contrato con la Federación de Fútbol, abrazos, saludos a todos. Fue lo que dijo, y yo creo que sí, es un poco atropellado pensar que podría irse. Está comenzando con Costa Rica. Nos ha pasado recientemente, te hablo de hace 5 años, de un técnico que llegó y tenía todo encaminado para ir al Mundial y se fue en medio de todo y dejó botada la selección, pero ahorita pareciera como que Alfaro sí está más tendencioso a quedarse y a seguir con el proyecto de Costa Rica, que le asegura también tener accesibilidad a la Copa del Mundo con 3 campos que tiene sin tomar en cuenta los anfitriones. En mi caso hace poco también observé en una charla
de Vivas, actual gerente, el argentino allí deportivo de selecciones, que también hablaba de la continuidad de Alfaro y de lo bien que le fue en esta Copa América y del proyecto que están teniendo hoy día en Costa Rica. Sí, le ha ido muy bien respecto al tiempo que tiene. Él empezó de forma muy atropellada. El año pasado tomó una serie contra Panamá que yo creo que no tuvo que haberlo tomado. Estaba Vivas dirigiéndolo a la selección, llegó Alfaro, él quiso probar, le fue mal, pero comenzó a construir un equipo y lo, digamos, conformó para el repechaje contra Honduras para ir a la Copa América en marzo, y cumplió con el objetivo, ha ganado partidos interesantes de eliminatoria también con los rivales de CONCACAF, de las islas que les ha tocado enfrentar, y ahora en Copa América el resultado ha sido positivo porque se han mercadeado jugadores, ya se vendieron jugadores a Países Bajos, se han vendido jugadores a otras ligas, entonces yo creo que el proceso va bien con él y con el equipo, entonces pareciera que es difícil que salga en medio del momento que está pasando con Costa Rica. Correcto, Diego. En la actualidad está en su país, está en la Argentina descansando después de la Copa América. Alfaro, ¿tenés ese dato o está allí en Costa Rica? Entiendo que está en Miami, porque en Miami recibe a una hija. Normalmente él está yendo a Miami y viendo a Costa Rica, la cercanía es un poco más accesible, son apenas 3 horas de viaje, entonces se está moviendo, mientras se reactiva también el campeonato aquí en Costa Rica, se reactiva a final de mes, se están jugando algunas supercopas, recopas, algunas cosas que van comenzando por la temporada, y él ahí donde va a tomar nuevamente el camino, porque en septiembre tiene que enfrentar otra vez ya a Liga de Naciones, así que tiene un par de meses para comenzar a ver jugadores y ya sentarse en septiembre a hacer lista para poder enfrentar esos partidos. Esta es una grabación de ayer. Esto que estamos diciendo por acá, lo que lo fue anoche cuando teníamos la información. Y después no voy a decir más de lo que sé. Sé mucho sobre este tema. Hasta diría demasiado. Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributo y Globo S.A. Y después, cuando tengamos la oportunidad de hablar con él, si es que viene, acá tengo, es como que yo haga el repaso a las preguntas para Alfaro. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la última tecnología de control de suciedad. Probá la nueva y mejorada Shell Fórmula Super, Shell mejor por lejos. Esta mañana envió Oscar Delgado que es que no, es que es porque él eligió a Carlos Vaz en el Arsenal. En Arsenal de Sarandí, sí, exactamente. ¿En qué año vio? Y 2007. Tuvo mucho tiempo en Él Arsenal. había sido campeón Para de la llamarle Gerardo a Sudamericana. Carlos Vaz, lo Ganó dirigió. Copa Sudamericana y Sí. se lo jugaban. Sí. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca Veroño, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate Veroño con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinarias, aceites de motor de transmisión de uso industrial, refrigerantes y grasas. Los lubricantes deben tener la T de Texaco. Ingresa a pluscar.com.py, Pluscar División Lubricantes, representante oficial de Texaco en Paraguay. Cazadores de utopías imposibles por la selección de Ecuador, el discurso de Alfaro. Fue después del último partido eliminatoria con Ecuador, marzo 22. Escuchemos. De septiembre que llegamos acá. Gracias a ellos son los verdaderos artífices de todo, porque fueron capaces de creer, porque tomaron la posta de muchos equipos que habían hecho historia en Ecuador y le brindamos el tributo en la pared de la Casa de la Selección, donde están retratados los que hicieron la historia grande de este fútbol. El desafío era una pared negra donde ellos tenían que colgar su cuadro en la historia. Para eso tenían que creer. Ellos creyeron desde el primer día, se encolumnaron, fueron pacientes, fueron perseverantes, pero fueron cazadores de utopías imposibles, porque nadie creía en Ecuador, y hoy Ecuador está de pie. Hoy Ecuador dice presente al mundo. Y como bien decían ellos, es el inicio de algo muy importante. El desafío es de 17 millones de personas. Nosotros somos quienes vamos a llevar adelante la voluntad y los sueños de un país. Vamos a luchar por hacerlos felices. Y si no podemos conseguir lo que el país quiere, vamos a dejar la vida para que sientan la dignidad de un grupo que se siente identificado con una bandera, con un escudo y con un himno nacional. Como dicen ustedes en el vestuario,
¿Quiénes somos? Ecuador. ¿Y a qué venimos? A ganar. A ganar Ecuador. Bueno. La puta será Alfaro. Este de Ecuador, el otro era los 8. ¿Cómo juega su sistema? Especial para el profe Carlos Quise. Sistema. Gustavo Alfaro, variantes tácticas. Alemania. Ha conseguido al frente de Ecuador que se clasificó. Este ya es cazador de YouTube. Este ya puse. Alfaro acumula hasta experiencia en la dirección de equipo importante en Argentina, San Lorenzo, Almagro, Huracán, Boca. En el 2020 decidió un giro en su carrera. Hacia un mando de Ecuador. Y después sigue la producción externa. El esquema 4-4-2 abajo y un 4-2-3-1 con aspectos muy similares de momento de armar la saga de ambas formaciones. ¿Quién habló con Garnero? Adquirido. Estoy hablando también con Dani Garnero por el tema de Paraguay, por el hecho de esa cantidad de jugadores jóvenes que tiene. ¿Cuándo fue esto? De grupo. Y otra cosa, fíjate, niño, terminado el partido. De jugadores jóvenes que tiene, dice. Fíjate un poco cuando termina el partido contra Costa Rica. Estoy buscando el video. Él no se acerca solamente a Caco, que lo dirigió en Huracán. También lo palmotea a 2, 3, 4 jugadores de la selección. Si el Wi-Fi en tu casa personal y tenés una línea prepaga, te duplicamos los gigas de tu pack. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Si este se me pierde. Y entran. Van a saber cosas de Alfaro lo que acá. Le gusta la generación de los jóvenes. Estoy hablando también con Dani Garnero por el tema de Paraguay, por el hecho de esa cantidad de jugadores jóvenes que tiene. Está anunciando. ¿Y cuánto la rescisión? Según el medio Teletica de Costa Rica, obviamente $600,000 de ambas partes. Si Costa Rica corta el vínculo antes de los próximos 2 años o si Alfaro decide irse, tiene que pagar. Brillante, Víctor, excelente lo que estás sumando a esto de la cláusula. Poner al niño. La cláusula es $600,000, no hay problema. Pero hay algo que juega a favor de Alfaro. Cuando venga, ¿vos le van a entrevistar? Sí, porque preguntarle, ¿usted quiso venir acá? La primera pregunta. Fuera de lo económico, yo me hago cargo. ¿Quiere venir acá? ¿Quiere venir acá? Si esto se me extravía, te voy a culpar a vos porque estás cerca. Vos. Acá falló, ¿no? Bueno, acá hay mucha historia. Cosas importantes. No, tengo el pedo. Perdón, discúlpame, Calma, me salió del alma. Los miércoles son de Farmacia Catedral porque llegaron los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. ¿Y por qué no dice? ¿Por qué no habla? ¿Sabe por qué? Porque después están las malas lenguas. ¿Y? Que me da por las pelotas. Que si vos te equivocás, porque vos no decidís, acá no vamos a decidir quién va a ser el técnico. Por eso puse en mi Twitter, tenga la sensación que va a ser. Y no es que uno sea temor. Ahora, hay que agregarle que desde el principio los candidatos de la APF fue Alfaro o Peckerman o Maldo. Yo no muchos nombres. Yo no tenía lo de Alfaro porque estaba dirigiendo a Costa Rica. Sí, comentamos acá. No, pero ocurre que cuando... Había Simaya. Con los dos habló. Se habló con Alfaro y se habló con Felipão. Felipão sabe que se habló con Alfaro. Alfaro sabe que se habló con Felipão. Por eso prefiero cosas que me quiero callar. Temple Sport, la marca más grande del país. Síguenos en redes sociales como @Temple Paraguay. Temple Sport. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Por eso Peckerman está subiendo las formativas de Ecuador, porque quiere trabajar. Entonces yo retuiteé ayer un medio donde decía que podría quedar vinculado a la formativa de Ecuador Peckerman. Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo de garantía de Electropar. Por eso le dije al niño que los compañeros ayer con Casar, con Gustavito, buscan el tema, porque ya íbamos a poner y pusimos primero termina el contrato, inmediatamente después se borra. Ir a la cláusula, a lo que agrega Víctor, que son $600,000. Si quiere romper Costa Rica o si quiere romper Alfaro. Lo que yo tengo es que mañana se concreta. Puede que no sea mañana, no hay problema. Por eso hay que tener mucha
no afirmar tanto, pero pusimos cautela que y dijimos que probablemente mañana. Paraguay juega su primer partido el 5 de septiembre. Sí. Si él ya queda desvinculado, ya le va a anticipar, señores, hay un contrato acá el 1 de agosto, ¿verdad? Si vamos a romper ya. Y acá está la plata. Y me voy antes ya. Porque ese contrato es del 1 de agosto. Perdón, la cláusula. Dice 1 de agosto donde él tiene que quedar desvinculado. Si él maneja bien, como lo hace, creo que así que entonces puede desligarse antes. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor, Bistoni, líquido para radiador, verde o rojo, grasa automotriz, aflocatado, silicona y shampoo, Bistoni de punta a punta. Yo digo que la pelota parada es un arte de ejecución y es un arte de investigación. Y el contragolpe, porque el contragolpe es una jugada preconcebida. El contragolpe tiene 4 tiempos. Decimos, el Bambino decía contragolpe ofensivo. Y cuando vos analizás el contragolpe tiene 4 tiempos. La recuperación de la pelota, el hecho de jugar fácil la pelota, porque muchas veces la presión que ejercer para recuperarla te la hace perder, es entregarle la pelota al compañero, es el pase preciso para asistir al compañero, es la pausa una vez que tomás la pelota en la zona de 3/4 después que viene el pase, a poner el pase en profundidad en la definición. Entonces tenés que cumplir 4 pases para saber por dónde contragolpear, que es una concepción de jugada en movimiento diferente a lo que es una pelota parada, pero que cuando sale es maravilloso. Bueno, esto dice Faro, ahora ya leer algo acá. ¿Qué mira? El X estaba mirando. Acá yo tengo más. Acá yo tengo más. Anoche. ¡Vámonos, chicos! ¡No te juntes con esta chusma! Yo soy chusma, veo. Él. ¿Qué hace, señor Darío? Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Esto es. Admira mucho, voy a cambiar el término admira, conoce mucho, porque vos sos millennial, pues, a los futbolistas paraguayos. Atendé bien lo que te digo. Para Víctor Villalba, que pues, les va a sorprender lo que saben los jugadores paraguayos, cómo se hubiera dirigido en Paraguay años, muchos años. Así la cosa. Vos no encontraste el final del partido, niño. No hay video, porque tiene que ser el video en bruto. Necesitamos. Y tenemos ya los resúmenes. Yo me estoy bien informado, Germán. Sí, claro, como siempre. Te agradezco mucho. Pecho, milas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búsquenlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pecho Gona, a todos les gusta. Estamos con Lizy Ayala. ¿Cómo te va, Lizy? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo para vos y todos los oyentes. Hoy realmente un día muy frío acá en el país, pero no que esto realmente no impida aprovechar hoy nuestros descuentos reales, porque cada miércoles estamos contando con una edición más, siempre con descuentos súper altos que van hasta el 50%, siempre con todos los medios de pago y obviamente también en todos nuestros canales de venta. Cuando hablamos de todos los canales de venta, tenemos disponibles estos descuentos, ya sea yendo directo a una sucursal. Hoy hace mucho frío, si no querés ir no importa, porque podés llamar también al 627-7000, donde vas a tener los mismos descuentos, o también escribir en nuestro WhatsApp el 0982 927-610, o en todo caso también ingresar a nuestra página web farmaciacatedral.com.py, donde también van a visualizar los mismos descuentos, los mismos beneficios y por sobre todo siempre con todos los medios de pago, Arturo. Los descuentos reales realmente abarcan todas las categorías. Hoy ya sea necesiten un medicamento, ya sea necesitan reponer las vitaminas porque es necesario mantener nuestras defensas con este clima, o también obviamente adquirir productos de primera necesidad, ya sea de cuidado personal, cuidado corporal, bucal, capilar, o obviamente también especial para los papis, aprovechar nuestro sector de bebés con los pañales, con las leches fórmulas, con las toallitas húmedas, con lo que necesiten. Entonces hoy es el día ideal para aprovechar y ahorrarse un montón con Farmacias Catedral. Bueno, los descuentos reales, lo que tiene que ser, y cerrando esto, Lizy, ¿qué recomendás hoy? Hoy les recomiendo, como les comentaba, nuestro sector súper especial de vitaminas. Por darles un ejemplo, tenemos
3 vitaminas importantísimas para el consumo diario, como es un gran agar omega 5 que ayuda a fortalecer el sistema inmune, una vitamina B12 de la marca Tiarayú que ayuda mucho a mantener la salud de las neuronas y la sangre, y también lo que es el Tiarayú vitamina D3 que ayuda a la función muscular y actividad de las células cerebrales. Estos 3 productos un día normal le sale 316.000 guaraníes, pero adquiriéndolo hoy con descuentos reales le saldría a tan solo 209.000 guaraníes. Se están ahorrando prácticamente 106.000 guaraníes. Entonces eso es un ejemplo para que dimensionen los descuentos reales que tenemos solamente los días miércoles en Farmacias Catedral hasta las 23:59. Muchísimas gracias, Alicia. Aprovechemos Catedral, muy amable. Gracias a vos, Arturo, por el espacio de siempre. Gracias, muy amable. Alicia Ayala. Lo de Garnero cerramos. Perdón, lo de Alfaro. ¿Qué pregunta quieren hacerme a mí? Hágame. O si no, cállense para siempre. Víctor quiere decir algo. Pregunten lo que quieran. Yo te voy a responder todo. ¿Tiene jefe de prensa? Tiene. ¿Que le maneja? Que no te extrañe, Víctor, que vos cubrís. Te lo digo con mucho respeto. Víctor Tuschneider, el jefe de prensa. Sí, que mañana, cuando él venga, si viene, acá no se decide, se maneje de manera distinta. Él mismo le va a decir a su jefe de prensa, decirle. Cuando sí, cuando no. A él le gusta, como se sabe buen declarante, a él le gusta comunicar sus ideas. Tiene esa característica, es muy amplio en ese aspecto, y creo que es bueno para una selección que se aisló del público, claro, y no te llega la información de primera mano. Encontré una partecita, va y le abraza a Ángel Romero. Bueno, es una parte. Después es más, pero ya en el resumen aparece. Niño, te agradezco. Cuando veo el partido y escuchando Monumental, me doy cuenta. Pero hay más abrazos. Que él, Akaku, y me llamó la atención y dije, la puta, está bien ir los técnicos, pero hay 4 o 5, ahí tenés ya a Romero, ¿verdad? Romero, porque ya el resumen. El resumen, busca más niños o pedirle al cantero, y ya daba señales y no me dieron bola acá, yo creo que llegué a comentar. Entonces tiene su jefe de prensa. ¿Cómo? Que Alfaro tiene su jefe de prensa. Me podrán decir, ¿y para qué me quieren su jefe de prensa si Fernando acá? Sí, aquí hay un departamento de prensa, sí. Fernandito Ortiz. Y después tiene su representante. Lo de la cláusula viene al cambio porque no sabíamos el 1 de agosto. Por eso yo entro en cólera y armo un quilombo. Y le digo que lo borra, porque lo que tenemos que le dar es credibilidad. Si vos pones el 1, termina su contrato, estás informando mal. Era la cláusula el 1. Ahora dice Víctor Villalba. ¿En qué consiste? ¿Puedes repetir? Sí, según medios costarricenses, Teletica específicamente, $600.000 es la cláusula, y hay de ambos lados. Si Costa Rica lo quiere sacar antes de tiempo y si Alfaro quiere porque salir. el contrato es por 2 años más. Sí, exactamente, muy mencionan bien. eso. En Asismed, nuestro plan es tu salud. Al acceder a nuestro plan accedes a los mejores médicos del país y a nuestros sanatorios y centros médicos propios, como la Costa Santa Julia, San Roque y la Costa Lynch. Ingrese a asismed.com.py. Asismed junto a vos toda la vida. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibayela 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Tranquilo nomás, Germán, vos que estás en esto ahora vas a conocer muchas cosas, ¿verdad? Nervioso de ello, tranquilo nosotros. Sí, así mismo. Acá lo que tengo, será. Pero no quiero decir todo, será. Sé demasiado. Y como sé demasiado, prefiero callarme. Porque si yo digo y después se echaba, cayó, le pusieron zancadilla, algo pasó, quedó mal. Entonces Víctor le va a preguntar. No, esto no te puedo dar que le pregunte porque va a decir que alguien ya filtró. No sé si entiendes. Va a decir, ¿cómo? ¿Qué? ¿Quién habló? Alguien cantó. ¿Sabe quién canta? ¿Quién canta? ¿Alguien cantó? No. ¿Vos sabés quién es Man Monroe? No. ¿Vos no lo conocés luego? No sé quién es. ¿Canta en español? ¿Vos no sabés quién es Man Monroe? No. Alguien cantó. Alguien cantó, Man Monroe. Alguien cantó. Te voy a contar algo extraordinario. Poníamos esta música, alguien cantó. Alguien cantó. Yo un día, pero hablo en primera persona, perdón por ser tan charlatán, y digo, qué voz parecida a este que se casó con la chica argentina. Famoso cantante, rompe todo. Se casó con una chica argentina.
Google, y digo yo, la puta. Michel Bublé, ¿cómo que puede parecer tanto a Man Monroe, Pelakerman? Por mi vieja. Y digo yo, puta, ¿cómo que le puede parecer tanto? Y le digo a Gustavito, pero ponen a uno y uno. Ese Bublé tiene el estilo de Man Monroe. Para los lecas como yo, podemos entrar a comparar. Leyendo a Bublé, digo yo que muy parecido a este. ¿Alguien cantó? Recién diga el nombre. Bublé. El que primero, ¿alguien cantó? Monroe. Digo, ¿cómo que le puede parecer tanta la voz? Leyendo declaraciones de Bublé. ¿A quién admiraba tal? A Man Monroe. Alguien cantó. Y ponen por Man Monroe con Bublé y van a ver, vos no sos cantante. No, lo que menos tenés. Wilmar SRL, electrodomésticos, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central en Subellala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Venía Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 021-607-731, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Teléfono 227-37-8, Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. ¿Cómo te va, Tato? Hola Arturo querido, ¿cómo andás? Un abrazo grande, estamos en Duplex aquí en Bocarate Stream, qué placer saludarte. Gracias, Leandro, a todos los compañeros, a tu gran audiencia desde Monumental. Está Alfaro para... saludarlos. Gracias, está para venir Alfaro, Gustavo Alfaro, tiene que romper su contrato, rescisión, así como están las cosas, $600,000 el 1 de agosto con Costa Rica. Estuvo en Boca, contanos características, lo que es, ¿qué sensaciones te dejó a vos dirigiendo a Boca, Tato? Un técnico que estudia mucho al rival, que tiene realmente muy presente cómo juega el rival, que sabe cómo plantear los partidos, es un técnico muy ordenado y ha hecho un proceso en la selección de Ecuador muy bueno. Llegó a Ecuador después de mucho tiempo al Mundial y generó que muchos chicos ecuatorianos se ilusionen con la realidad que hoy hay en Ecuador, que es una selección que tiene una gran camada, y creo que Gustavo Alfaro fue parte de eso. En Boca Juniors tuvo la posibilidad de dirigir todo un año, tuvo la chance de llevar hasta las semifinales a Boca en la Libertadores, de ganar la Supercopa, de pelear un torneo, pero después no pudo ganarlo, y es un entrenador que yo creo que hoy está en el proceso más de selección, donde entrenás a los jugadores poco tiempo, pero donde observás mucho el rendimiento de los jugadores en el mundo, ¿no? Que tenés como parte de un grupo, de un proceso. Y creo que a Paraguay le vendría muy bien, como lo ha hecho Ecuador y actualmente lo estaba haciendo Costa Rica. La Copa América de Costa Rica realmente fue muy buena. Ahora, conociéndole a Gustavo Alfaro, no sé si va a querer romper su contrato, porque es adepto a respetar los contratos. El trato con el debido respeto. Le gusta la idea a Alfaro, ya hablaron con él. Hay una cláusula, el 1 de agosto hay una cláusula que tiene esa fecha, que es una rescisión, sí, se da. Por eso son las sensaciones que nos da, lo va a resolver con su abogado, con su representante Gustavo Alfaro, pero en la APF ya hablaron con él, también con el brasileño, Felipao, pero todas las sensaciones que nos da es que Alfaro está para dirigir a Paraguay, consciente del contrato a 2 años y una rescisión del 1 de agosto que si cumple, paga un dinero y viene a dirigir a Paraguay. Mirá, no he hablado con Gustavo en el último tiempo y mucho menos de esta situación que es reciente, porque Paraguay decidió no continuar con el proceso que estaba teniendo Berizzo. Ahora, yo te digo que Gustavo Alfaro es muy respetuoso de los contratos, así que hay que ver si está firmado que puede ejecutar una cláusula, en este caso una selección que venga a buscarlo. Bueno, veremos, es la sensación que ustedes están teniendo. Sí, sé que es un entrenador muy ordenado, y que le gusta tener todo claro. Si ve que en Paraguay las cosas no están claras, se queda en Costa Rica. Tato, no quiero desacreditarte para nada, te respetamos muchísimo. Sí,
Vos firmás un documento por tanto tiempo y le agregás una cláusula, adjuntás una cláusula, tiene un significado. Especialmente cuando tiene 2 años de contrato y esta cláusula es para el 1 de agosto de este año. Si es el indicado, elegido y se pone de acuerdo y él acepta, obviamente que ejecutará la cláusula y saldrá. Pero yo, conociéndolo y como también se maneja todo su cuerpo técnico, es un entrenador que le diría, hoy por hoy, no está pensando en agosto. Hoy piensa en todo julio. Está perfecto. Cuando él sale, se respeta todo, Tatito Malo, tal cual. Cuando él sale de Huracán, ¿estaba con contrato firmado cuando va a Boca? Sí, estaba contrato firmado. ¿No te parece? Fue el momento en el que el que él dijo era la oportunidad de mi vida. Boca, yo con todo respeto, Arturo, hoy por hoy, yo creo que Gustavo Alfaro podría hacerlo con otras selecciones. Con otras selecciones, no sé, si viene a buscarlo Brasil, si viene a buscarlo Argentina, ahí te digo qué es lo que pasó con Huracán y Boca Juniors. Le encanta la idea de Paraguay, conoce muchísimo al futbolista paraguayo. ¿Conoce? No, yo te conocedor. No, conocedor del fútbol paraguayo. Conoce a los jugadores paraguayos. No sé si me entienden. No, acá no estamos defendiendo posiciones ni hablando una campaña a favor de Gustavo Alfaro. Te estamos dando la información de lo que nosotros tenemos y vos nos brindás la tuya. Cuando vos decís de Huracán se fue a Boca, rompió contrato, el 1 de agosto la cláusula habla de rescisión. ¿Cómo nosotros vamos a saber qué iba a pasar el 1 de agosto si desconocíamos la información? ¿Por qué sabemos nosotros que el 1 de agosto hay una cláusula? Las decisiones, Tato, son propias de Alfaro. Te repito, y guardá lo que te digo. Le encanta... Arturo. Sí. Arturo, Gustavo Alfaro es un estudioso del fútbol. Vos decís, conoce al jugador paraguayo, Gustavo Alfaro conoce al jugador ecuatoriano, chileno, brasileño, argentino, paraguayo, boliviano, venezolano, conoce, porque el tipo es un estudioso. Es un entrenador que nosotros cuando nos juntábamos a charlar en off, acá en Boca, permanentemente te hablaba de los rivales con mucho conocimiento, de cada uno de los jugadores, y después lo que planteaba, y esto me lo decían los jugadores, en el partido se daba, o sea, lo que él leía del rival, después cuando se lo planteaba y se lo comunicaba a sus jugadores, se daba en cancha. Gustavo Alfaro es recontra estudioso, y si decide ir a Paraguay, ojalá le vaya bien porque es un gran entrenador. Bueno, eso es lo que tenemos, Tato, como información. Queríamos consultar con vos cuando dije a Boca, cómo es. Acá te hace una pregunta, Víctor Villalba. Un instante, por favor, Tato. Sí, Tato, lo que estaba viendo es que él no terminó aquella campaña en la que Boca se corona justito antes de la pandemia, pero que el club tuvo un gesto muy bueno con él, le envió una medalla como reconociéndole el semestre anterior, porque él había salido en diciembre del 2019 y en marzo termina el torneo que salen campeones con Russo. Claro, porque Gustavo Alfaro fue técnico todo el 2019. En 2019 en diciembre hubo elecciones. Gana Juan Román Riquelme como presidente de Boca y decide no renovarle a Alfaro. Ahí se termina el periodo de Alfaro. Llega Miguel Russo dirige las últimas 7 fechas de Boca Juniors, empata contra Talleres y después gana los últimos 6 partidos, entre ellos el de Gimnasia y la Bombonera, y sale campeón. Pero gran parte de esa liga la había dirigido Alfaro, y por eso Boca le manda la medalla a Gustavo Alfaro, reconociendo justamente el trabajo que había hecho hasta diciembre del 2019. Diciembre del 2019 que lo había tenido Gustavo Alfaro como entrenador con otra dirigencia, donde Nicolás Burdizo había sido el manager de aquel año futbolístico de Boca. Tato, te voy a decir lo último con el debido respeto, mi querido Tato Leandro Aguilera. Si yo me equivoco, te voy a decir, tenés razón. Y si estamos pegando en el ojo, vos nos vas a decir, tuvieron razón. Tenían razón. Sí. Sí, obviamente, ustedes saben que cuando quieren me llaman y charlamos. No, te digo nomás, si es que estamos equivocados y no viene, yo te voy a decir, Tato, tenías razón. Y si viene, vos nos vas a decir, tenías razón. Te digo, Arturo, y esto te lo digo despacito, tiene que estar muy ordenado todo en Paraguay para que Alfaro vaya. Si no, se queda en Costa Rica. Sí, yo te voy a decir bien despacito, Tato. ¿Vos te reís de mí, Tato? No me río, pero me dio, la verdad, me dio gracia cómo también te pusiste en tono bajito, ¿viste? Porque ahora tenemos que hablar despacito. Despacito, Tato.
la puta, como no quiero decir. Le encanta la idea de estar acá. Lo digo despacito. Dale, ojalá que sea así. Chao, porque querido. le va a venir bien a Paraguay. Gracias, muy amable. Gracias. Al Tato Aguilera. Chao. En esta copa tenemos 100% fe en tus apuestas, por eso cualquier combinada que hagas en aposta.le estás participando por más de 200 vales de apuesta. En esta copa somos 100% apostarla. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo hogar. Contáctanos al 0982-668-485. Síguenos en redes sociales como Kaizen Energy PY. ¿Querés que te muestre? No, con que comente al aire está bien. No, voy a comentar todo lo que sé, porque si mañana caga, que yo soy culpable. Si los perros están hechos para pero nosotros no somos los que negociamos. No, ya sé, pero los perros te dedican después. Amigos, ya estoy acostumbrado a las dedicatorias, aunque yo... Vente pues. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solar y Fertilizer Paraguay. Aquí ya pone que va para hoy pagar. Gustavo Alfaro, candidato a ser el próximo DT de Paraguay, tiene una cláusula de salida en Costa Rica y la APF está dispuesta a ejecutarla vía Merlo. ¿Cuándo pusimos nosotros esto, niño? ¿Ayer? Ayer el tweet fue a las 19:38, pero la noticia a 19:30. En desarrollo ya una vez que finalizó el estreno en la previa de Argentina-Canadá, ante su presencia en los estudios. Irrumpió la tarde monumental. Ayer. El candidato 1 es Alfaro. Gustavo Alfaro. El jueves probablemente se defina el técnico de la selección. ¿Hoy qué día es? Hoy es martes. El jueves. Sí. Pasado mañana. Sí. Los más firmes: 1, Alfaro. Gustavo Alfaro. 2, Scolari. Luis Felipe. Ese es el tema. Este jueves. Gustavo. Candidato 1, con ventaja sobre Scolari. 2. Un argentino y un brasileño. Bueno, es Alfaro candidato 1. Es más, vos le preguntás a Gustavo Alfaro hoy, jugadores de Paraguay, como si fuera que está acá. Conoce a todos los jugadores. Conoce muchísimo el mercado paraguayo. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Bueno. Así las cosas. Ponemos punto final ya este tema de Pucuma, ya muy largo, ¿verdad? Sí, si llega a lo de Alfaro, futbolísticamente hay que acostumbrarse a saber todo lo que sabe. Sí, yo también me quedé con las ganas. Sé demasiado. ¿Y lo futbolístico, Carlos? Lo futbolístico está Hay que ver. Ah, muy bien. ¿Cómo te va, Pepe? ¿Qué día, Arturo? ¿Cómo anda, Pepe? Todo bien. ¿Por qué me trata así? ¿Qué pasa, Arturo? ¿Cómo Estoy anda, aquí en el aeropuerto. ¿A dónde te vas o de dónde venís? Voy a México. Mañana, hoy trabajo. Tengo que estar ahí en Televisa. Ah, en Televisa. Háblanos de Gustavo. Yo sé que te interesa la selección paraguaya, mi querido José Pepe Cardoso, pero se inclina para Gustavo Alfaro, que puede romper su compromiso con Costa Rica, porque hay una cláusula el 1 de agosto, es fecha donde él puede decir hasta aquí llegué o cosa de él. ¿A vos te dirigió en San Lorenzo Gustavo Alfaro, Pepe? Sí, él me llevó. Él inclusive voló a Paraguay a hablar conmigo, estuve en mi casa y por eso tomé la decisión de ir a San Lorenzo. ¿Y qué te dijo para llevarte Alfaro a San Lorenzo, Pepe? Yo tenía oferta para ir a Boca también en ese momento y él voló a Paraguay, estuve en casa, cenamos juntos, vino con el presidente de San Lorenzo y al final tomé la decisión de ir a San Lorenzo por lo mismo. Ah, correcto. ¿Y cómo es su estilo de juego? ¿De acuerdo al rival, Pepe? Gracias. ¿Cómo? Es de acuerdo, no te queremos molestar mucho hasta el aeropuerto. Él lo primero comienza marcando bien defensivo y después sale. Sí, es un técnico, la verdad, prioriza mucho el tema defensivo y a partir de ahí empieza a armar su sistema y el equipo que pueda formar, ¿verdad? Pues en ese momento en San Lorenzo recibió un poco de crítica por lo mismo, porque San Lorenzo pues, la gente te exigía proponer un poco más y ahí pues le exigía otra cosa, ¿verdad? Pero es un
una excelente persona, trabaja bien, prioriza el tema defensivo. A mí, la verdad, es un técnico muy serio, es un técnico que le gusta trabajar y yo creo que es un técnico de mucha experiencia, ¿no? Y muy bien, Pepe, muchísimas gracias por este tiempo, por todo lo tuyo, valoramos mucho. Gracias, un abrazo, José. Abrazo, Arturo. Chao, chao. José el Pepe Carlos. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Yala 1751, casi Covechec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. ¿Cuánto falta para el 1 de agosto? Y hoy estamos 10 de julio. 21 días. 21 días. ¿Y vos sabés cuándo puede acordar? Mañana. Y sí, pero él si... le muestra el contrato, le muestra un abogado y ahí le dice lo que dice Víctor, 600.000, cerramos. Se paga y lo liberan. Se cierra ahora, él tiene que asegurar al Faro. Hoy mismo pueden cerrar. No, hoy no se va a hacer nada. ¿Por qué no hoy? Y porque yo te estoy diciendo. Mañana, ¿cuándo jueves? ¿Y por qué no nos cuentas? ¿Cuándo jueves? Mañana jueves. Tengo ¿Y por qué no nos cuentas? Y cuente, no queremos saber. ¿Y por qué yo te voy a contar? Porque queremos saber en la mesa, el público quiere saber. Normalmente ¿Y cómo yo sé la fecha? Y por eso quiere que nos cuente. Por una cuestión de orden habrán puesto la fecha, que no hay competencia, a ver si van a seguir juntos o no seguir juntos, para tomar una decisión. Una cuestión de orden, hasta esta fecha esa cláusula está en vigencia. A partir de esa fecha puede dejar de tener vigencia también. Estoy de acuerdo con vos, pero que le tiene que decir al Faro, si es que él va a poner el dinero y después reponerme. Hay cosas que hablan, su abogado y te puede decir, yo pongo y después me reponen. ¿Sí? Porque si yo firmo contrato con vos, tengo que respetar lo que está haciendo conmigo. O si no, poco serio. Entonces, como dice Víctor, si son 600.000, puede mandar acá el giro o el mismo. Y puede pagar él. Él y puede después pagar en varias cuotas APF. A veces pasa eso. Paga la federación de paga la federación APF, va a pagar. Y entonces, vos sabés mejor. No, yo no sé, no, es lo que se hace. Sería lo ideal, pero a veces suele pasar que... Mañana es un día... No, si yo voy a pagar, si yo soy Alfaro, yo voy a pagar mi plata para rescindir, no me paga la APF, yo no firmo. No, yo así comenzamos, ¿no? Lo que se suele dar en estos casos es cuando me querés llevar, jugador vos. quiere salir y no es mucho, entonces resigna cuando es jugador. Pero en este caso es diferente. Pero yo no digo que resigne la plata, que llegue a un acuerdo con la asociación para que después le devuelva. Una cosa es que yo te No. diga, niño, vení pues acá a dirigir a Paraguay. Porque ya hablaron con los dos. Y mira que ya no voy a hacer usted mío. Y no hay problema, yo te digo. Y vos no estás en la charla, yo tengo la mejor predisposición. Que sí que tenés ganas. No vaya a ser lo que se hizo con Osorio, que terminó hablando de su Colombia querida, respetando a Colombia. Ya tenemos para el extra y para ¿Qué? el noticiero. El saludo a Balbuena, a Garnero, a Romero. Te dije, niño, a mí no, él entra al campo, te dije, me llamó la atención. Ahí está Balbuena. Me llamó la atención. Te Romero. dije, ahí está buscando. Esos son detalles que no son menores. Ahí tenés un ejemplo de lo que hizo el técnico después de la victoria. Le saluda. Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Coto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Eso que dijo Tato se respeta. Que conoce a la otra. O sea, me como un estudioso de todo. Callate, Arturo. Vas a comprometer a gente. Sí, pero está el antecedente que dejó Huracán para Boca, siempre hay una excusa para le ir. dije yo a Tato Aguilera. Correcto. Y también le dijo a Cacu Romero ahí. Pero por eso pone él mismo la cláusula en el contrato. Exacto. O si no, no va a poner. Si vos decís voy a cumplir mi contrato, Bueno, ¿para qué quiero una yo le cláusula entiendo, de salida? Yo le entiendo a Tato cuando dice que va a asumir. Habría que ver qué dice esa cláusula. ¿Irte para dónde también, Carlos? No. Eso habría que ver. No. Porque Generalmente... Bueno, pongo una cláusula. Si me llama Argentina o Brasil, puedo rescindirme. No voy. Ahora, podés, si parto no al te lado. sirve mucho. Y bueno, vos vas a poner una cláusula que Vos podés ponés. retirarte Cuando vos quieras. unilateralmente con un costo. Así mismo. Porque si no, no tendría Sin costo. motivo alguno. Claro. Solamente Yo el voy a costo. poner que me llama Brasil. Y Claro. entonces Yo sé qué hago. Claro. Hago una folaterapia. Invento que me van a pagar 20 millones pero de con dólares. prueba, ¿Estás Arturo. entendiendo? No, tiene que haber prueba. Tiene que haber prueba escrito, membrete. No, Acá tengo la propuesta. Acá yo tengo todo. No, Puede ser, no no me me vaya a buscar, buscar. En el Germán. caso de la bola terapia que usted dice. El bola terapia. Que arma un Volvemos ya. Lo que dice Víctor, 600.000. ¿Cómo les paga? ¿Cómo se hace? Jueves, ¿quién me envió? Vos pusiste jueves, niño, en el Twitter. Gerardo, jueves pusiste vos. Yo dije, jueves. ese fue el dato que usted nos dijo ayer. Sí, Paraguay está convencido de... Así nos dijo. Paga y listo. Juega Paraguay, El jueves, como diría Menche, si el dinerillo ya tiene. El jueves, sí. Si yo te envío un dinero
Hoy mismo. Es porque yo sé cuánto es la rescisión. Claro. ¿Quién dijo jueves? Usted. ¿Cuándo? Ayer 19:35. Pues yo dije jueves, pero. Sí. ¿Y cómo dije jueves? No encuentro acá si la voz que tuve demasiado. No va a ser como el cangrejo ahora, Arturo. ¿Cómo el cangrejo? Usted dijo jueves. No, sería, dije. Lo dejan por Twitter. No vayan a hacer contra. Ojalá definan y ya terminen. Claro. Lo más rápido posible, mejor. Que conoce, no es el tema. Hay que mirar las decisiones que toma. El 5 de septiembre se juega contra Brasil. Garnero también conocía el plantel. Contra Uruguay primero. Y él ya va a tener. Es cierto lo que dice Carlos, Arturo. Es cierto lo que está diciendo Carlos. ¿Qué? El tema que él conozca no quiere decir, Sí, dice el tema es que ve las decisiones que tome. El jueves probablemente. ¿Qué dice en nuestro Twitter? El jueves probablemente se defina el nuevo técnico de la selección nacional. Candidato Jueves. 1, Gustavo Alfaro en la actualidad en Costa Rica, y candidato ¿Por 2, qué? Felipe. Porque tiene que decirle a Alfaro, andan a hablar ya con esta gente, ese dúo. Y a ver qué te dicen. Por eso dice probablemente. Lleva a su abogado y le dice, acá está. Probablemente dijimos. Sí. Lo dijimos hacer. Probablemente. No es ni discutible en el sentido de que la cláusula está, entonces uno aplica nada más y ya se rescinde el contrato, es automático. Porque no es que tienen que llegar a un acuerdo. Apuramos ayer por mi culpa, porque yo le dije contrato y después comenzamos a consultar. Y estaba Edgar, y es cláusula. No decía contrato, yo me apuré, le dije, borra. Porque es credibilidad, no decía. Sí, pero después se aclaró, Arturo. Se aclaró. ¿Por qué? La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Yo tenía a las 16:30 la información. Estaba esperando ansiosamente. Echa me dice, espera, te confirmo después. Él casi choqué, niño, cuando vino. ¿Viste que vino todo alterado? Me llamó la atención. Él te llamó y ahí casi chocaca. Volando bajo Primero una dice distancia corta una... Sí. El ingreso allí. ¿Te llamó la atención que estaba alterado? No, que ingresó con velocidad 19:30. Ahora te entendí. El bloque noticiero es 20:30 y después se escuchaban sus pasos, señor. Pum, 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 pum. El candidato 1 es Alfaro. Gustavo Alfaro. El jueves probablemente se defina el técnico de la selección. ¿Hoy qué día es? Hoy es martes. El jueves. Sí. Pasado mañana. Sí. Los más firmes, 1, Alfaro. Gustavo Alfaro. 2. Yo no sabía eso, lo del primero, entonces jueves. Dije yo, ¿por qué ya no dice? ¿Por qué ya no anuncian? Claro. Yo no conocía eso primero. Pero tiene que comunicar primero. Y después aparece la famosa cláusula. Y digo más, no solamente cláusula en singular. Brillante. En ese contrato hay cláusulas. Si vamos ahí lo que se imagina, Germán, o puede ser pago contado, o puede ser va a dirigir. Esas cosas ya no se escapan a nosotros. Pero cuando se habla, hay varias cláusulas. Y una de esas es la del primero, esa de desvinculación. Y entonces se quedaría vinculado. Si ya le envía la guita, la plata, y él quiere venir. Y vos le preguntás a Víctor Villar Alfaro si viene. Señor, sí, dígame, joven. Usted, Víctor Villalda, me dijeron, que usted es muy punzante y demás cosas. Le adivino su rostro. Te va a decir Alfaro. Vos sabés que es el signo de Leo. No. Él también es de Leo. Sí. No sabés cómo somos. Vos no sabés cómo somos los Leo. Nosotros los de Leo. Como todo leonino. ¿Qué le va a ser tranquilo? Este 16 de julio es día de fiesta. Bancomer está de aniversario, cumple 12 años y quiere celebrarlo contigo con beneficios económicos hasta 35% de tus compras en Shortage, en Neuland Park, en Colonias Unidas y Pindó. Entérate en banco.com.py. Banco crece desde la raíz. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubilog, el armas estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. ¿Dónde nació él? Dice el 14 de agosto de 1962. Leo. En Rafaela. San Rafaela. Él salió de Atlético Rafaela, se pone el equipo que dirigió. Entonces, después te iba a decir la pregunta que le va a hacer. Es más, creo si que viene. lo dirigió a Bonet, si no me equivoco. ¿A Carlos Bonet? Sí. Llámale para Carlos Bonet, Gerardo. Julio llegó con todo este mes en Koala comprando un somier de la línea Plus premio superior en cuotas con nuestra financiación propia y llevas la cabecera de regalo. Ingresa a koala.com.py, no esperes más y renova tu casa con Koala. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgado por la Cámara Paraguay de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lactolanda, la marca
número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el Mercado San Lorenzo en Capeta Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @el Ahorrazo Supermayorista. Queridos oyentes, si alguno de ustedes ya es afiliado de la Caja Mutual y por alguna situación ya no pudiste pagar tu ahorro para jubilación, hoy te damos la opción de ponerte al día. Aprovecha este julio y agosto. Escribinos o llámanos al 218-4000. Caja Mutual. ¿Quieres emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Quieres entender, fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercados. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Sin dedicatoria, Gustavito, sin dedicatoria. Espectacular. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa acción analgésica y antiinflamatoria para cada dolor en Quitadol de venta libre en farmacias. Es de a nuestra calidad, su seguridad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salidas rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. El candidato 1 es Alfaro. Gustavo Alfaro. El jueves probablemente se defina el técnico de la selección. ¿Hoy qué día es? Hoy es martes. El jueves. Sí. Pasado mañana. Sí. Los más firmes: 1, Alfaro. Gustavo Alfaro. 2, Scolari. Luis Felipe. Ese es el tema. Este jueves. Gustavo. Candidato 1, con ventaja sobre Scolari. 2. Un argentino y un brasileño. Bueno, es Alfaro candidato 1. Es más, vos le preguntás a Gustavo Alfaro hoy, jugadores de Paraguay, como si viera que está acá. Conoce a todos los jugadores. Conoce muchísimo el mercado paraguayo. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Para que tu auto funcione mejor necesitas una nafta completa, por eso necesitas Grid 95 Thanos de Petrobras. Te va a rendir más y te conviene más. Grid 95 Petrobras, la nafta completa. Petrobras, calidad internacional en tu camino. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella, y gana con vino Santa Elena. 12-21. Desde hoy miércoles 10 al 14 de julio, descuentos increíbles, hasta en 15 cuotas en todos los productos Jan de calidad superior. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país, Boyan y Músicos del Chaco. Ingresa a tupi.com.py. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Salud y Belleza. Recupera la Z Hombre, mayor rendimiento. Recupera el energizante y fortalecedor cerebral. Recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con Recuperar y lograr lo que te propongas. Calidad Papasa. ¿Querés que te diga lo que vos le vas a preguntar, Faro? Como cosa tuya, nomás yo te decía acá. Bueno. No, haz lo que quieras tu vida. Con Tokio nos ponemos la 10 de julio a agosto comprando Smart TV, te llevas la camiseta oficial del Albi Roja directo y sin sorteos. Comprando otros productos podés llevarte termos y auriculares de edición limitada. No esperes más y ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albi Roja. Por ejemplo, el riesgo que es dejar una selección costarricense para venir a pelear una clasificación donde el equipo juega mal, donde la posición es incómoda, donde su prestigio está en juego. Él ya está enterado de todo lo que pasó. Acá no se decide. Hoy cuapá. En eso ya preguntó y ya sabe. En eso tiene razón el periodista argentino que habló contigo. Tato. En el sentido de que Costa Rica es hoy día una federación con muchos desarreglos. Ha pasado por situaciones críticas, tanto en lo económico y en la conformación de los jugadores. Involucrado, muchas veces uno de sus jugadores más importantes en su historia, Juan Chope, y no atraviesa una buena etapa. Es comenzar prácticamente todo de nuevo. Perdió el tercer lugar que tenían con CONCACAF hace años y hoy le cuesta clasificar, es decir, bajó y sobre todo tiene muchos problemas económicos la federación. Parece que la audiencia no entiende. Eso pasó ayer. Por eso ustedes no entienden. El programa arranca 11:30. Entonces, no voy a estar... La grabación de ayer a las 19:30 cuando se habla de más. Claro, no está entendiendo, no entienden. Repasando. Esto ocurrió ayer y cuando arrancamos el programa dijimos, esto pasaba anoche. El programa Fútbol a lo Grande arranca 11:30, va hasta las 14. Yo me voy antes porque tengo que ir junto al doctor Pereira, que tiene que revisarme la tiroides y otras cosas. Entonces tengo que ir junto al doctor Pereira. Pero ¿quién no entiende, Arturo? ¿Quién es el que no entiende? ¿Cuál qué? Yesterday, los Beatles.
de los Beatles. Esto fue ayer. Ayer. El candidato 1 es Alfaro. Gustavo Alfaro. El jueves probablemente se defina el técnico de la selección. ¿Hoy qué día es? Hoy es martes. El jueves. Sí. Pasado mañana. Sí. Los más firmes, 1, Alfaro. Gustavo Alfaro. 2, Scolari. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. De Monumental a Monumental, 1080 AM en Paraguay a Monumental de Costa Rica. Estefan, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Un gusto saludarlos por acá desde San José, Costa Rica. Radio Monumental en Costa Rica. Correcto, Radio Monumental, tenemos el mismo nombre en nuestras empresas. Sí, señor, Radio Monumental en Paraguay. Un placer estar aquí con ustedes. Igualmente. Estefan Monge. ¿Vos sabías que Alfaro viene para dirigir a Paraguay? En las últimas 24 horas se ha hablado mucho acá en Costa Rica del interés que tienen allá en la selección paraguaya tras la destitución de Garnero, pero vieras que te cuento que acá en la Federación Costarricense de Fútbol todavía no han recibido un interés formal. Ayer precisamente hablaba con el vicepresidente, don Sergio Hidalgo, y él lo que nos decía es que entienden que después de la Copa América es evidente que don Gustavo se cotizó aún más por su experiencia, por su trayectoria, por su conocimiento del fútbol sudamericano, pero de momento, al menos en los escritorios de la Fedefútbol de Costa Rica, no han recibido ninguna oferta formal por don Gustavo Alfaro. De Monumental a Monumental. Estefan Monge, hay una cláusula que tiene fecha 1 de agosto. Esa fecha habla de lo que puede ser una salida del técnico, sea Paraguay o donde fuese, pagando un dinero que alcanza $600,000. Eso figura el 1 de agosto, es decir, se reúnen las partes, Alfaro dice lo que dice, la Federación Ecuatoriana escucha, pero hay una cláusula que habla. ¿Cómo se desliga? El 1 de agosto abonando la fecha, 1 de agosto, $600,000. Es un dinero considerable, me parece que es una cifra importante y también tenemos conocimiento de que Paraguay están dispuestos a pagar esa cláusula que son $600,000 y que en Costa Rica superaría los 320 millones de colones, es decir, estamos hablando de que es un dinero importante por lo menos para la Federación de Fútbol de nuestro país y más bien compañeros, ahorita estoy recibiendo una llamada precisamente de la gente de don Gustavo Alfaro. ¿Les parece si en 5 minutos les devuelvo la llamada y les tengo más información? Sí, te llamamos, no pierdas ningún... Atendé, ya te llamamos. Con Cubierta Cumuter maneja sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con Cubierta Cumo. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. La Federación de Costa Rica prácticamente está pagando pagando 2 salarios de té. Con el técnico anterior para sacarlo regalaron un monto mensual y ahora el sueldo de Alfaro. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, en ti la verdadera confianza. Me voy a decir todo ya. Vos estás poniendo nervioso a poco. No, porque... ¿Vos querés saber? ¿Eh? Sí, claro que sí. No puedo fallar al que me envió. Lo voy a cagar. Sé demasiado. Si acepta, repito, si acepta, ya está aceptando, ni por eso pone. ¿Qué es lo que cree que tiene? Claro. ¿Y yo quiere que le cague, bien? No, solo lo que puedas tener que decir. ¿Eh? Solo lo que puedas decir. Brillante. Ven y divertirte el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. La mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. Sé demasiado. Por eso sabía que la familia de Alfaro está en Miami. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida, porque los detalles cuentan y en ellos recibe la verdadera felicidad. BSP, detalles que iluminan tu vida, con respaldo de garantía del grupo Luminotecnia. Mucho ya hablamos de Alfaro. Tengo miedo que me salga algo del que se entendió. Ya cuidando. Venga, Farmil llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfruta de esta super promo, hasta 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal. Hoy tenés 25% de descuento pagando con tu QR, crédito y débito Itaú. Hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Por eso cambiamos rescisión de contrato en el término del Twitter con cláusula, porque estamos en la investigación. Estoy hablando también con Dani Garnero por el tema de Paraguay, por el hecho de esa cantidad de jugadores jóvenes que tiene.
Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Si yo hablo, uso una palabra muy fuerte. No, sino la información ya está, que es el gran candidato. Pues sí, pero igual no podés afirmar que va a terminar siendo el. Sí, totalmente. Entonces, si no me van a farrear con todo. Entonces ahora ya tenés está. Razón, ya está ahí, está. Flipamos porque se informó también eso. Cuando a mí, con los dos habló. Cuando a mí me dijeron que era Alfaro el candidato 1. Le dije, pero si está en Costa Rica, ¿cómo va a venir? Él quiere venir, fue la respuesta. Esto no hasta ahí. ¿Vos sabés más que yo? No sé más. ¿Por qué no te ayer, entonces no, te dije yo fuera de micrófono la otra vez. Me dijiste. Sí, pero no pasa por ahí lo mío. Es decir, espero. Ahora, acá hay una cosa. Alfaro te acaban de decir el ¿Me perfil. ¿Me estás desacreditando a mí? No, todo lo contrario. Creo y estoy convencido de que ¿qué te muestra ahí? No aparte de la palabra que usó, me compromete mucho. Si yo estoy sentado, sé demasiado. Si yo estoy sentado en tu mesa es porque creo, si no creo en vos no voy a estar sentado en esta mesa. Pero por favor, Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cueros, cascos, caretas, protectores objetivos y más. Supercarretera Camino Hernandares, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Susu tampoco. Mi camino, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. ¿Qué tal, Pancho? Hola, Arturo, saludos para todos. Bien, buen día. Tranquilo. ¿Y qué es lo que pasa? No, y siguiendo de cerca la información. Ayer de noche 19:30. Sí. Leí el tuit. Dice anoche. El candidato 1 es Alfaro. Gustavo Alfaro. El candidato 1 es Alfaro. Gustavo Alfaro. El jueves probablemente se defina el técnico de la selección. ¿Hoy qué día es? Hoy es martes. El jueves. Sí. Pasado mañana. Sí. Los más firmes: 1, Alfaro. Gustavo Alfaro. 2, Scolari. Con los dos habló. Sí. Así que vos sigo yo. No. Hoy no pega hacer nada si declaramos hoy le aplicamos una costilla, un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorty. Reiteramos, acá no se decide. Yo no sabía los 600.000. O viral, ayer pusimos primero contrato. ¿Cómo se entiende? Acá no se decide. Y acá en la mesa. Pasa algo tan tarde. No, es que después que parecería que. No, claro. No. Entonces decimos esto, si no después viene la burla. No era que ya está. Por eso puse en mi Twitter sensación. Por eso yo a la tarde, en el letra casi choque, yo iba a venir más temprano. Y después, acá. ¿Qué pasó? Ahí casi. Vos te reís de mí. Por eso cuando él vio mi pisada, vos viste mi pisada. Sí. Y entré en corto. Yo ya iba a venir para la letra, para informar por teléfono, pero me seguía enviando. Y después viene el cambio a las 20:15. El cambio de contrato por cláusula. O sea, tu puismo, Gachi te... No mi puismo, mi puismo. Dice que en tu pisada de fin de mes. ¿Qué? Venía así. ¿Qué? Está ansioso, bien. ¿Para qué? No sé. ¿Se entendió? No, ¿qué es lo que quiere decir? Todos entendimos y usted no va a entender. Lectura comprensiva. No, y entonces vine y me miró Chachaville. A la tarde. Acá era la tarde. Y me dice que me honra. Me usó una palabra. Me dije, mira si cago. No la información. Te voy a tirar todo ya, me dijo. Bien. Esa clase informante lo voy a autotener. Y vos tenés, bueno, pero yo llamo pues y consulto. A vos te llamas, pues, a la diferencia. Midea, el fabricante de electrodomésticos más grande del mundo, presenta su línea de alta innovación, más de 70 productos. Midea, número 1 en el mundo en tu hogar, representa y distribuye Britan S.A. 1233. Descarga la Vamos de Copetrol, carga por 150.000 y recibirás 50 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Copetrol y aplícale. Le llamó Gerardo a Elvio Paolo. Sí. Y describe, desnuda, no tiene la culpa Elvio. Nuestros dirigentes están confundidos, perdieron el norte. Hay que parar la pelota en el área chica, decía el doctor Osvaldo Laterza, para tomar la mejor decisión. Saludos, doctor Laurentino Barrios. Está el libro que yo tengo que me regaló su hijo,
del gran Benjamín Laterza, doctor Osvaldo Laterza. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguimos en Instagram como Bemay Flores. Benjamín escribió un libro. Sí. ¿Sabe quién es Benjamín Laterza? No. O sea, le conozco de nombre, pero no lo conozco personalmente. No. Uy, es de otra época. No, yo no le conozco a todos. No, vos no vas a verlo. No le conozco, pero ya escuché ese nombre. Claro. No le conozco yo. Le conozco de vista, pero de nombre no. No sean bolas. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de trigas que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Hot Passion, control los lugar. Los tres están para hacer... Vamos a poner al aire, Gerardo, no, esto es Elvio. Vamos a poner, muy bien. Esto cuando le llama y le dice, don Elvio, Gardeni, erré por 1, dije 3, solo 2. En televisión dijo... Para el partido Argentina-Canadá. 6 goles de diferencia, igual que Carlos Quise. Hizo 2. Escuchando lo que yo dije. 70-30. ¿Dónde? ¿Qué es lo que estoy buscando yo? Lo de la sub... Álvarez todavía no hizo gol, Messi todavía no hizo gol. ¿Tienen que marcar goles esos muchachos? Brillante, en el ojo. ¿Y quiénes hicieron? Y brillante. Hasta el orden te di. No te dan mérito, Carlos. No, la 8 el partido. La 8 y media me vas a escribir, ya está todo a 0 partido. ¿Qué? ¿Cómo si terminó 2-0? 9 y cuarto, me equivoqué media hora nomás. Y vamos a evaluar entre los 4 suplentes. Obviamente el arquero no, así que entre los 3 suplentes vamos a evaluar ahora con el cuerpo técnico. Esto es muy reciente. Thiago y Gustavo Caballero y Rubén Lescano. Esos son los 3 suplentes porque el otro es el arquerito Infran. Así que hoy a la tarde vamos a hablar con el cuerpo técnico a ver cuál es el suplente. ¿Quién por Fabián? Por Fabio Peralta. Por Peralta y Lescano. Thiago Caballero, Lescano o Rubén Lescano. Yo te digo hoy, Lescano va a ser. ¿Por qué tiene que decir arquerito? Ese no, no, es porque es joven, yo lo entiendo, no por arquerito, por hacerlo de menos. Al jugador no le gusta, Pancho, que le diga arquerito. Arquero. Pero por cariño. De cariño, porque es jovencito, un chico. Yo estoy de acuerdo. Estamos saliendo para el entrenamiento. Vení a Bristol y aprovecha la gran liquidación por aniversario. Comprando estás participando en la promo 3.000 millones y miércoles 31 de julio sorteamos un espectacular Volkswagen Polo Track 0 kilómetro 2024. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Sabe quién ¿Sabe quién dijo esa palabra? No hay palabras mal dichas, sino mal interpretadas. ¿Vos escuchabas Ñandutí Deporte? Bueno, listo. Todos los jugadores mal interpretan. ¿Sabe con qué cerraba yo el programa? ¿Con qué? Con esa palabra. Ah, muy bien. Anda a pedir la grabación en Ñandutí en 1976, cuando yo decía buenas tardes y nos íbamos a las 2:30. Yo decía, no hay palabras mal dichas, sino mal interpretadas. Le agregué algo que mi tío Rafael, hermano de mamá, me dijo, no diga más eso, porque yo agregaba con 2 palabras. El querido tío Rafael me enseñó respeto y me mandó a la M, lo que jugaba yo de cancherito, pecado de juventud, y me dijo, no diga lo segundo. Tenía que ver con un jugador. Y yo me iba a Ñandutí Deporte con ese término, con 2 frases. No hay palabras maldichas, sino mal interpretadas. Y uno de los primeros que aplicó esa palabra, Francisco López, porque todo está inventado. Dijo HDD en un momento dado. El yerno de Schoner, que estaba en la redacción del diario Hoy, era el jefe y el dueño. Entonces hablando dijo, no hay palabras más interpretadas, y yo esa herramienta la usé. Yo no sé HDD a quién le sacó. Yo te digo de dónde saqué. ¿Qué tal si este año sorprendemos a papá con algo que lo haga sonreír? En Erimar ofrecemos la mayor variedad de accesorios para que puedas equipar su vehículo. Papá felices con Erimar, lo que la fábrica no te dio. En 12 Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber oficial. Sí, eso, Estoy de turno, dice Gustavito. Como siempre, todos los días llego acá 2:30. Me quisiste decir la palabra. Y esa usaba yo. No, Germán. Pero dejate de joder. Pues yo entiendo el espíritu de lo que el espíritu de la bola. Perdón, se salió del alma. En sintonía Raúl Ochoa, colega de Panamá, escuchando el programa número 1 de Paraguay. Un abrazo a Raúl Ochoa, desde Panamá. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Estefan. Sí, señor Arturo. Vos sabés que a mí se me pegan mucho los tonos y voy a hablar como vos hablás, a ver si nos comunicamos bien, de esa manera. Ah, bueno, excelente. Dime, Estefan, la llamada, ¿qué te dijeron, Estefan? Dime.
Sí, en realidad recibí una llamada por parte de un directivo de la Federación Costarricense de Fútbol. Estuve hablando con don Sergio Hidalgo, que precisamente ayer también lo hablábamos, y él lo que me dice es que no, de momento don Gustavo se mantiene en Costa Rica. Me repite y me insiste que de momento no han recibido ningún interés formal, pero que están anuentes porque entienden que la propuesta que le haría Paraguay a don Gustavo Alfaro sería tentadora y que van a esperar nada más a reunirse con don Gustavo, que por cierto él tiene que presentar el informe de los resultados de Costa Rica en Copa América en menos de 2 semanas, y que ya en las próximas reuniones, después de que termine la Copa América, ya se van a sentar para ver cuál es su presente con don Gustavo Alfaro. Claro, Estefan, la idea, la iniciativa, Estefan, debe ser del propio técnico Alfaro. Sí, por supuesto, ya será decisión de él, y te repito, aquí, según la llamada que acabo de recibir por parte del directivo de la Federación Costarricense de Fútbol, es precisamente eso, de que ellos están a la expectativa, porque saben que, repito, la experiencia que tiene don Gustavo en el fútbol sudamericano, y que por esa razón se sentarán con él para saber cómo está su presente. Correcto, que hay una cláusula, como te decía, 1 de agosto, que va a determinar el futuro. Ahí es donde nosotros tenemos la información, podría alejarse de la selección de Costa Rica por cláusula, Gustavo Alfaro. Un abrazo, Estefan, gracias por tu tiempo. Arturo, un placer saludarles y un fuerte abrazo a todos los buenos amigos paraguayos, pura vida. Gracias, me gusta eso. Pura vida. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal, Pancho? Bien, pura vida, Arturo. 19:30. ¿Cuándo fue el momento? ¿Cuándo dije yo eso? Anoche, 19:30, en la previa de Argentina-Canadá. El candidato 1 es Alfaro. Gustavo Alfaro. El jueves probablemente se defina el técnico de la selección. ¿Hoy qué día es? Hoy es martes. El jueves. Sí. Pasado mañana. Sí. Los más firmes, 1, Alfaro. Gustavo Alfaro. 2, Scolari. Luis Felipe. Ese es el tema. Este jueves. Gustavo. Candidato 1, con ventaja sobre Scolari. 2. Un argentino y un brasileño. Bueno, es Alfaro candidato 1. Es más, vos le preguntás a Gustavo Alfaro hoy, jugadores de Paraguay, como si fuera que está acá. Conoce a todos los jugadores. Conoce muchísimo el mercado paraguayo. Era la tarde cuando el sol caía. Ayer. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Eso fue antes del partido, niño, ¿verdad? Así mismo. 19:38 el tuit y 19:30 la información. Ya tenemos los 3 nombres por Fabricio Peralta. ¿Qué término se emplea cuando vos te vas y te dice a vos te falta? ¿Ustedes leyeron lo que dice? Sí. Leen para reactualizarnos. Entró otra el vez. informe del Cruzeiro sobre Fabricio Peralta. Sí. Dice... Cruzeiro informa, en realidad es el tuit de Fútbol a lo Grande, pero textualmente lo de Cruzeiro, que está entrando ahora, dice: Cruzeiro informa que durante los exámenes y pruebas físicas al volante Fabricio Peralta realizados para concretar el vínculo definitivo del atleta con el club, fueron identificados déficits de fuerza y desequilibrio muscular. De esta forma, Peralta no estará disponible para la selección de Paraguay en la disputa de las Olimpiadas de Francia, y en las próximas semanas realizará trabajos específicos en el Departamento de Salud y Performance del club. Agregando esto, Pancho. Sí. No es obligación ceder para los juegos. No. Pero compromete tu contrato con el mío cuando vos no estás. Yo no voy a ser culpable, dice Cruzeiro, si vos no respondés. Claro. Porque vos no estás en condición. Claro. Entonces, no sé si es pretexto, hay que respetar a Cruzeiro, o evidentemente Fabricio no está. No, a mí la información que me dieron es que los test que se hacen en Brasil son mucho más rigurosos de los que tenemos nosotros aquí en la prueba médica, y son mucho más específicos. Si vos y allí jugás, se detectó esta si vos jugás y no falencia, está en plenitud, y yo te contrato, yo voy a ser un tonto, un boludo, si te cedo cuando vos no estás. ¿Se entendió? Sí, Entonces, pero es correcto lo que claro. dice. En Brasil la exigencia médica de preparación, no hay otro país en Sudamérica que hace de la misma manera. Ellos son adelantados en ese aspecto, por eso son potentes y diferentes. Basta mirar, históricamente, allá en la década del 80, los brasileños fueron los primeros que recuperaban los jugadores en piletas, en agua.
Los brasileños. Por eso Carpegiani le hacía piletear a Struwell. Claro, pero fueron los brasileños los primeros. Ahora entiendo cuando le decía a Carpegiani un preparador físico entrar en la pileta y... Bueno, y después son los mismos brasileños que cambian el calor, que era para relajarte, que te daban antes, después de los partidos, Claro, ellos ponen con el frío. La crioterapia. Todo vale lo tuyo, pero yo te repito, si yo te digo Sí, no, totalmente de acuerdo. y uso mis herramientas, voy a hacer... Lo exponen al jugador a que se lesione. A muchas cosas. Entonces sobre te todo a digo, lesiones. como no es ninguna obligación, porque no es obligación ceder, Claro. entonces está diciendo, mira, este no llena todo el requisito. Sencillo. Hay que poner los puntos para que... Yo te puedo decir no, pero más vale honesto, para ratificar que no. Es una inversión que ellos hacen, y si el jugador no tiene esto que acaba de leer Víctor, está expuesto a que sufra una lesión a corto plazo. Entonces lo van a preparar y después lo van a poner a jugar. Bueno, el niño, vos tenés que para regalar oyente frecuente. Sí, oyente frecuente que se comunica. El primero que se comunica ahora al 618-4700 se lleva los 4 cartones de CNT. Se puede llevar los millonarios premios del fin de semana con CNT. Darío Tela, muchísimas gracias. ¿A qué número, niño? 618-4700. Un abrazo al querido Darío, gran salonista. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Hola. Hola, niño Jorge. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Bien, señor. Jerónimo Muñoz. Jerónimo, últimos 3. 985. 985, tenés los cartones. Muy amable, Jerónimo. Gracias. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. 1245. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En cada camino hay un Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré. Te esperamos en Cacique Lambaré, esquina Testanova. Con descuento la atención personalizada que nos caracteriza. En cada camino hay un automóvil Supli. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, plancholas, chapas. Distribuidor autorizado de cemento Alimí. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro, Niembe. Mili Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Estaba siguiendo ayer duras críticas para River, que empató con Millonarios 1-1, estaba ganando 1-0. No conforma para nada River, que va a enfrentar el sábado Olimpia. Dura crítica para River. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Ahora es un golpe fuerte para el fútbol paraguayo lo que dice sobre Peralta, ¿no? Para todos, creo, por lo menos para mí, para no involucrarla a otros, Peralta acá era fuerte, marcaba su territorio, ganaba las pelotas divididas, ¿entendés? Y es lo que decimos, nosotros hoy tenemos fuerza pero no tenemos potencia, por eso nos sorprenden a nivel internacional. A mí me extraña de vos. ¿Por qué? Yo te dije, hay que tirarlo más al medio, porque se va y le cuesta volver. Sí. Y esto ratifica el informe. Correcto, pero... Te dije, Peralta, dije públicamente... Esto desempaña también el trabajo que hizo el jugador desde formativa hasta primera división. Hay una descompensación, hay una falta de laburo. Porque yo le dije, pero no es solamente de Cerro Porteño, Germán. No es solamente. Es completo. Solo puedo hablar de completo. Carlos quise, está desacreditando Germán. Eso habla. Usted que fue a Brasil un año él, porque claro, por eso. En esta mesa dije acá lo que trabajó el chico en formativa. O sea, ya no sé si fue en Cerro, en Brasil, en Flamengo, creo que estuvo. Dije acá. Está bien. Le dije acá lo que hice cuando hablamos de él. Se tira mucho a la derecha y le cuesta volver. Sí. No puede volver porque le falta justamente. Siempre lo dijiste. Siempre dije. Cuando lo he visto, medio con la media caída, así jugaba su primer partido. Alguien ha dicho después levantarte a la media. Medio caída parece que tenía la media. Sí, a media. Y vine acá y dije, este va a ser, ¿verdad? Sí. ¿No miento? No. Donde haya una mentira, decirme que yo soy mentiroso. Y
Después le dije acá lo que dicen los compañeros, Germán. Se va a la derecha y les cuesta. El regreso le cuesta. La vuelta. Y ya está. Porque para hacer ese ida y vuelta vos tenés que estar. Sí, pero también no siempre es un problema de musculación, nomás también el regreso. Falta de continuidad, de orden, de predisposición, de un montón de cosas que tiene que poner el jugador. Pero él tenía físico para hacer esa ida y vuelta, por eso nunca habíamos definido cuál verdaderamente es su posición. Y él, que le cuesta eso, termina diciéndote, teniendo otras virtudes, que a él le gustaría jugar de volante central. Es que ahí le dimos, pues. Claro. Pero es más cómodo para él. Claro, porque se queda más estático, no tiene tanto recorrido. Ahora, el problema es, para la sub-23, que el único volante de marca Gómez es Gómez. Y se lesiona a Gómez, o le pasa algo a Gómez, o la amonestan, o lo que sea, y nos quedamos sin volante de marca en la sub-23 para esta competencia. ¿Qué más llevó Viera? Viera, Marcos Gómez, Diego Gómez, que en realidad lo pone más adelante, y ahora va a entrar Lescano. Supongo. Y bueno, pero con 18 no puede tampoco prever todo. Claro. Con 18 no tenés 23 para tener un volante más. Siempre que salga uno te va a costar. Va a tener que hacer un sacrificio a alguien ahí si es que pasa algo con Gómez, ¿no? Y Viera y Gómez de entrada. Después tener Lescano, que es buen jugador, cambio de ritmo. Carlos, preocupación por la salud de Basile. Sí. Está internado en una clínica de Buenos Aires. Campeón 91-93. Copa América. A México no solo le gana 1-0 o 2-1 en la final. Creo que 2-1. Gol del Bati. En Quito. Eso es 93. 91. Se le arregló el equipo cuando La Torre se lesionó y entró Rodríguez. Leo Rodríguez. Explotó el noveno pozo del CNT, el cartón número 924.325, se ganó 150 millones de guaraníes. Ya controlaste tu cartón del domingo 7 de julio, vos podés ser el millonario ganador CNT por el ¿Dónde va Maciel? ¿Vidal? Mira Maciel, digo, ¿dónde va Maciel, Gerardo? ¿Y dónde está él? Milton Triniense. Para hablar con él. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Mirando las redes, lo que opinan del hincha de Cruzeiro, que es nada más una mentira de Cruzeiro para utilizarlo con Cruzeiro, ponerlo una semana a punto y no. ¿Qué dije yo? La mayoría de los comentarios dije de Cruzeiro eso piensan. Pretexto puede servir de pretexto para ponerlo claro, una semana a trabajar y después. Vamos a ver la confirmación cuando debuta en Cruzeiro. Ahí vas a tener la claridad. No, lo que yo dije nomás que puede utilizar como pretexto, dije, ¿verdad? Claro. Pero es lo que veo que cómo piensan los hinchas, mirando un poco esos son los hinchas, pero está Milton Maciel, ¿cómo te va Milton? Cruzeiro no puede hacer eso. Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Milton Maciel? ¿Cómo andás? Todo bien, por suerte, gracias a Dios. Bueno, ¿qué te da? ¿Qué te brinda el Chiridense? ¿Qué le vas a brindar? Contanos, si están en los amistosos, jugaste, contanos, Milton. Sí, la verdad que sí, estuvimos amistosos en la semana pasada, hoy también, y estamos muy bien, por suerte hay un buen equipo, buen plantel, y la verdad que estamos muy confiados para esta clausura a pelear cosas importantes. Tenés que consolidarte, Milton, calidad tenés, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Ahora me propuse eso y espero conseguirlo en este nuevo equipo que tengo. Bien, ¿qué te dijo José? Estuve hablando con él, me da su confianza. Ahora estamos jugando, estamos amistosos y estoy agarrando confianza y estoy entendiendo la idea de juego que tiene el equipo, él también, y por suerte nos fue muy bien en estos partidos. Lo mejor para vos, Milton, gracias. Muchas gracias, un abrazo Arturo. Gracias, Milton Maciel. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py que protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Si no puedes acercarte a La Ferre se acerca a Boscapé. Nueva sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferre. Salvo que los colegas están publicando lo de para fin de, pero hasta junio la sanción.
¿Y cómo dos va? ventanas más. Dos ventanas. Esta ventana y la Y siguiente. la Lo de Nico Colazo. Sí. No te quedes sin energía. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. 1253. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Podemos hablar con Felipe Jiménez, técnico 2 de mayo, ¿verdad? Podemos hablar con el técnico de Tacuaré, ¿cómo está? Él no debutó todavía. No, Marcelo Palau. Para hablar con Palau. Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro A Chaco. ver si podemos hablar con Julio César Cáceres, luqueño. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán. El sabor único, chorizo farritero, pizza, probaste, ¿te gusta? ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca.